Hola, soy Victoria y ustedes están en Soltera con Gatos, el podcast de Libros para Badi. Como siempre, muchas gracias a todos y todas o todes podcasteros oyentes que están tomándose su tiempo y escuchando este podcast, para los que recomiendan el podcast. La verdad que a mí me parece alucinante. Obviamente yo, al ser bookstagrammer, recomiendo mi propio trabajo, pero me parece increíble cuando alguien postea y dice que ha escuchado los episodios. En serio, me sigue pareciendo como que alucinante. Lo miro y digo, no puedo creerlo. Igual, gracias eternas, muchísimas gracias, porque al final esto es un producto que yo hago no solamente porque son temas que a mí me gustan hablar, sino porque creo que a alguien más le puede ser útil. También debo decir que este podcast, este episodio se va a parecer al número 4, que es el de entrevista que le hice a mi amiga Gili de Bibliofilia Store, que no va a tener video. Y en este caso es porque es todo un tema, porque tengo que poner el celular para grabarme y el audio que lo grabo en un programa, y a veces no siempre se hace match y me ha traído más de un dolor de cabeza. Y la verdad que dije, hoy vamos a tener solo audio. Así es que probablemente nos quedemos así por siempre, no lo sé, o la flojera deje de invadir a este cuerpo de señora cuarentona. Hecha la aclaración, también debo decirles que vienen en los episodios, digo vienen porque este no va a ser, recomendaciones de tipos de historias para que ustedes tengan ciertas ideas para poder regalar en Navidad o en fechas especiales, como la de cómics, como de novelas negras o suspenso, en fin. En este caso, más bien voy a hablar de un tema que probablemente saque algún, no sé si roncha, pero que es un tema espinoso, que ya lo hemos tocado, y digo hemos porque yo tengo también otro podcast que se llama Leo Romántica Perú, lo llevo con 2 amigas mías que se llaman Lucero y Claudia, y también hemos tocado este tema aquí. Pero antes de entrar en el asunto, ya llevo 2 minutos hablando sin decir de qué voy a hablar este episodio. Quiero recomendarles, porque estoy segura que ustedes ya lo escuchan, pero si por algún motivo no lo han hecho, el último episodio de Una mala lectora. Fernanda es todo lo bien que está hecho para el mundo podcastero. Fernanda Espinosa acaba de sacar un episodio épico, y digo que es épico porque realmente ha sido genial, de cuando los hombres hablan sobre las mujeres escribiendo. De verdad que es un episodio increíble. 1 hora en que estoy segura que van a hacer un poco de ira, como yo también lo hice escuchando a Fernanda, pero sobre todo alguien tenía que tocar el tema, y Fernanda lo ha hecho de una forma estupenda. En serio, vayan y escuchen el episodio de Una mala lectora, pero después de escuchar mi podcast, pues. En fin, vamos entonces al tema de hoy, que es sobre la publicidad engañosa en las editoriales, en la literatura, en los libros. Y sobre todo, porque sé que hay muchos papás que pueden escuchar este podcast, bueno, no sé si muchos, pero de seguro hay algún papá o alguien que tiene un adolescente, un chico o una chica en casa y que quiere regalarle un libro para que empiece pues a gustarle la lectura, o que se lo haya pedido muy puntual y ustedes están muy emocionados de invertir y comprarle un libro. Debo decir también que el día de, técnicamente hoy, que ustedes están escuchando el podcast, que va a ser el viernes 24, empieza la feria Ricardo Palma, y también es un buen momento para adquirir el libro del regalo navideño, porque de seguro hay muy buenas ofertas, pero sobre todo hay mucha variedad de libros. Entonces, ¿qué pasa cuando las editoriales, que son al final una empresa y que tienen que buscar rentabilidad, hacen que muchos títulos los pongan en un segmento que es literatura juvenil y pongan ahí de todo? Y que no siempre hagan
la distinción de que hay títulos que no debería estar dentro de la novela juvenil. Me voy a poner en autos. Lo que ocurre es que hace 10 años, 12 años, la literatura juvenil o la novela juvenil o el boom de la novela juvenil no era pues un segmento en el cual las grandes editoriales, o por lo menos aquí, no traían tanto porque no era rentable, para decirlo en cristiano. Si tú ibas a una librería, yo iba a Ibero a buscar algún título de literatura juvenil. Cuando empecé a leer literatura juvenil, no lo encontrabas adelante ni en las vitrinas como ahora encuentras todos, sino al fondo, ahí donde estaba perdido el alma. Y si hablamos de novela romántica, no tienen idea, pero de la novela romántica ya hay un podcast, se llama Leo Romántica, hemos hablado mucho de ese tema y pueden escuchar varios episodios en las que las tres hemos hablado del asunto. Pero esta vez voy a hablar específicamente de la literatura juvenil. Empieza el boom de distopías como Los Juegos del Hambre, Divergente, Crepúsculo, la saga de la autora transfóbica. Empieza todo este gran boom que obviamente obliga a las editoriales a tener no solamente en su catálogo estos títulos, sino que además comercializarlos muchísimo más en librerías y por ende ver que ahí estaba el negocio, porque había muchos padres emocionados que compraban el libro de Stephanie Meyer cuando los últimos que salían, el de la señora transfóbica, el de todos los autores que eran importantes y que sus libros además estaban llegando al cine. Los Juegos del Hambre, la muy mala adaptación de Percy Jackson. Le tengo mucha fe a la serie que van a hacer ahora en Disney Plus, pero no me quiero ir por la tangente. Entonces las editoriales dicen, bueno, hay que traer más libros juveniles para romper el mercado. Y han habido etapas. Crepúsculo trajo la época de los vampiros, luego vinieron también los magos y han estado las distopías. No tienen ustedes idea la cantidad de distopías que yo he leído. En un tiempo era solo distopías, todos libros que tenían que ver con anarquías. O sea, era una cosa alucinante, que era muy bueno, porque traían títulos que jovencitos en ese momento, les hablo hace como unos 8 o 10 años, pues estaban entre los 16 y 8 años y podías atraerlos a la lectura. Luego viene el gran boom de Wattpad. ¿Qué es Wattpad? Si es que no conocen. Wattpad es una plataforma creada también hace más o menos unos 10 años, no tiene más, cuyo tema era que tú podías, como escritor o joven idealista, poner pues tu cuento, tu fanfic en esta plataforma y era gratuito. Y podías irlo subiendo a capítulos. ¿Qué era lo interesante? De que tú, al subir cada capítulo de tu historia, tenías seguidores o lectores que te iban no solamente recomendando, sino comentando. Hay un feedback muy chévere en Wattpad, donde el autor lee directamente los comentarios que te dejan los lectores, y eso enriquecía mucho el tema. ¿Qué pasa? Cuando dejan estas historias de estar en esa plataforma de Wattpad y pasan a ser ya vistas por las editoriales y por lo tanto publicadas, es donde ellos ven la gran mina de oro. Por ejemplo, uno de los grandes títulos, sagas que fueron muy, muy conocidas, que hasta la autora vino hace algunos años, si mi memoria no me falla, fue en el 2018. Les hablo de Anna Todd con After. After es la historia de dos jovencitos que también es un fanfic o algo así de One Direction, porque ella se adaptó a los cantantes de esta banda y creó una historia basada en sus personajes. ¿Cuál es el tema, por ejemplo? Y ese es uno de los puntos de la madeja con After. After es una historia X que tú la puedes leer en su idioma original en Estados Unidos,
era una historia no juvenil, era una historia young adult. Era una historia que tenía, como porque lo ponen los gringos en sus editoriales, todos los temas que tratan. No era una novela juvenil. En las portadas que tú veías de la novela en inglés, en ningún lado dice que es una novela juvenil. Pero Planeta, que es el que compra los derechos, primero lo lleva a España, no funcionó tanto, lo traen a Latinoamérica, pero le ponen una portada más rosa, o sea, más romanticona. Son dos chicos escuchando un MP3 y era la gran historia de amor. A tal punto que esa historia se vende o se promociona para niñas entre 12 o 13 años. ¿Cuál es la temática de After? Que la historia tiene red flags o lo que se llamaría amores tóxicos. Porque el chico, además de tratarla súper mal a ella, hace una cosa bien heavy y la verdad que es hasta morbosa. Y ella siempre está detrás de él, tienen hartas peleas, él también detrás de ella. Y aquí el asunto es que las niñas empezaron a querer tener un novio como Harry, creo que se llamaba el chico Hardy. Y es como que, claro, para un adolescente de 12 o 13 o 14 años, ese iba a ser como el umbral del chico perfecto. Cuando tú eres un adulto, sabes que lo que estás leyendo es, uno, es ficción y dos, empiezas a leer las red flags. Pero un adolescente probablemente no lo pueda hacer. Y eso es el punto de la madeja porque tanto las dos grandes grupos editoriales en español, que es Penguin Random House y que es Planeta, empiezan a editar estos libros de Wattpad colocándolo dentro de sus sellos, que era novela juvenil. Ahora, yo probablemente al hablarles de sellos literarios, no es que todo el mundo los conozca o sepa diferenciar un sello versus el otro. Una cosa, por ejemplo, es leer un libro de Anagrama, que es un sello donde tiene novelas, no sé si el término es más adultas, pero son novelas más complejas, no sé, para ponerle un término. No me gusta decir alta literatura porque suena como que la juvenil es baja literatura y no es así. Sino es una literatura como para gente mucho más adulta. Tienes, por ejemplo, Montena, que es un sello del grupo Penguin Random House, donde los títulos que tú encontrabas ahí eran normalmente para chicos entre 12 y 16 años, ¿no? Juvenil. Nube de tinta, también muy, muy juvenil. Pero han usado esos sellos para colocar los libros de Wattpad. Y no es que esté mal que los pongan, pueden poner el sello donde quieran. El asunto es que son libros que no están hechos para jóvenes, o sea, jóvenes lectores, para jóvenes jovencitos, entre adolescentes. Y no les hablo solamente de que tengan escenas o no de sexos explícitas, porque amigos, ya a estas épocas de la vida, un adolescente de 12 y 13 años conoce más cosas que nosotros a esa edad, porque el internet se lo da todo. No necesita más. Es real que los chicos solo necesitan agarrar una tablet, el mismo celular, googlean y puede estar o ver lo que les pegue en gana. Así es que información sobre sexo lo tienen, pero lo que un adolescente probablemente no sepa distinguir es que hay historias que se quedan en la ficción y que esos romances tóxicos se tienen que quedar en el libro y que eso no es una base o un precedente para que tú busques en tu vida personal. Y si creen que estoy exagerando, deberían ir y buscar en YouTube los videos de las niñas que tenían 13, 14 en su momento, hablando sobre Hardy y sobre el boom de After. Realmente cuando yo empecé a ver esos videos, a mí se me pararon los pelos y no soy lo último que creo que soy, es una señora cucufata. Simplemente me preocupaba ver a una adolescente
pedirle que era el camarógrafo, que él ya solo quería un chico como Hardy. Y si se moría, que la entierren con sus libros de After, porque ella iba a encontrar un Hardy. Y eso es peligroso. Entonces, puedo estar contradiciéndome en estos instantes, porque probablemente alguien me diga, entonces, ¿cómo yo sé qué le estoy dando a mi hija, a mi prima, a mi sobrina, para que lea? Creo que es básico que ustedes primero averigüen cuál es el libro que van a regalar. Y averigüen por la autora. Pueden empezar con la autora. Por ejemplo, Colleen Hoover. Colleen Hoover es una autora americana que después de pandemia ha tenido un boom. Claro, sus libros eran muy conocidos desde antes, pero con el boom de TikTok, uno de sus tantos libros que en inglés es algo como algo de Ant, pero la versión en español se llama Romper el Círculo. Volvió a tener relevancia. El libro tiene como unos 6, 7 años más o menos, pero lo empezaron a volver a leer y se movió tanto en redes sociales que los que tenían los derechos era el Grupo Planeta y lo editaron en español. Se llama Romper el Círculo. Y Colleen Hoover no es una autora de novela juvenil. Colleen Hoover en Estados Unidos es una autora de novela New Adult. O sea, ella trata temáticas para gente adulta. Por lo tanto, sus libros, si ustedes lo ven en inglés, tienen esas advertencias de cuáles son los temas que se hablan en esa historia. Puntualmente con Romper el Círculo es una historia de maltrato psicológico. Hay un tema muy fuerte ahí de red flags, de acoso y sobre todo de eso, de maltrato psicológico. Y esa novela, la editorial lo ha puesto como juvenil. Entonces, no es lo mismo que una chica de 20, 25 años lea un libro a un adolescente de 14 o 15 años. Es diferente porque tu visión de la vida puede ser, y yo sé, las chicas, y en este caso me voy más a las chicas porque son las que más leen. Pueden ser muy maduras, muy inteligentes, pero hay pasos en la vida que tiene, hay experiencias en la vida que uno va a tener que a los 14 y 15 años probablemente no las tengan. Entonces, más bien una mujer de 25, de 26 años ya pueda ver las situaciones en las cuales es su amiga, date cuenta y sal corriendo. Entonces, hay muchas historias que están hechas para adolescentes y que están obviamente dentro del mercado editorial, pero hay muchísimas que están hechas para adultos, que vienen de Wattpad, que vienen de X lugares, y que en Latinoamérica, porque en este caso no es que sea Planeta Perú o Penguin Perú, porque al final ellos aquí solo somos parte de lo que mandan las matrices de regionales de cada empresa. Tampoco es que les esté justificando, solo quiero aclarar que las portadas están dirigidas no solamente a chicas, sino a un público muy juvenil, pero muy juvenil. Entonces, si tú como papá, hermano, primo, sobrino, que quieras regalarle un libro a alguien por lo menos menor de 18 años, primero averigua quién es la autora y en su idioma original a qué público ella está dirigiendo su historia. 2, si no sabes inglés, como muchos de las personas que pueden escuchar el podcast, pues usa Goodreads, que es una aplicación o es una página web, también lo puedes ver ahí, y está toda la información que necesitas. Busca la información sobre el libro. Y si la llevaste a tu sobrina o a tu hija a la librería y ella escoge el libro, usa el celular, bájate la aplicación de Goodreads, googlea quién es la autora, cuáles son lo que hablan de la historia, las reseñas. Hay que buscar información. Yo te puedo recomendar títulos, pero al final la decisión es de quien tuya, en este caso, si es que vas a comprar el libro. Y si lo vas a regalar, mucho más, porque es
doble responsabilidad. Y si te ha pedido un libro en especial, averigua. Y si quieres que tu hija o tu sobrina lea el libro, léelo con ella y conversen de esas situaciones de las cuales muchas autores, no es hombres y mujeres, autores, romantizan. Pero lo romantizan porque están dentro de su historia. Cada quien tiene derecho a escribir la historia que quiere y tiene derecho a publicar lo que desea. Pero si vamos a regalarle un libro a un adolescente, pues hay que tener cuidado con lo que le damos. A esto, no voy a satanizar jamás el trabajo de las autoras de Wattpad. A mí me parece que hacen un trabajo increíble, de la dedicación que le dan a escribir un texto, me parece que es algo que va muy bien. Mucho de ellas, lamentablemente, y digo lamentable, no siempre aceptan, por ejemplo, que pase un corrector, un editor por sus historias, porque la mayoría de sus lectoras han leído la historia en original y como que quieren encontrar lo mismo que leyeron en el libro en físico. Pero si alguna autora de Wattpad escucha este episodio, déjense guiar por el editor, déjense guiar por el corrector de estilo, porque les va a dar un toque especial a sus historias. Y si tu historia no es para alguien, un adolescente, si es más bien para un adulto, hazlo saber si no se puede en la portada, pues por lo menos en tus redes sociales. Porque si tú has escrito una novela para alguien de más de 20 y lo empieza a leer una niña entre 2 y 13 años, probablemente no disfrute la historia como lo haría 10 años, con 10 años más. Entonces, creo que todos somos responsables de lo que leemos y lo que disfrutamos en la lectura. He puesto solo un ejemplo con Romper el Círculo. Hay una historia que es Breeder Girl, creo, que es también una de Planeta, donde también la han puesto como juvenil y es una chica que está de novia, van a vivir en la casa del papá del novio y ya tiene un romance con el papá. Miren, cada quien lee lo que desea, si la historia está bien escrita, chévere, pero no puede ser una historia juvenil, pues. O sea, esa es una historia para alguien mayor de edad, para un adulto, para que se quede con que esa historia es absolutamente ficción, las red flags que probablemente tengan y que se queden ahí. Pero creo que hay que tener cierto cuidado con el tipo de lectura. Particularmente a mí me gusta mucho Alice Kellen, por ejemplo, y ella escribe novelas para jóvenes adultos, para mayores de 20. Y hay muchas chiquillas que lo leen. Ahora, también hay autores que empiezan con sus lectores muy jovencitos y van creciendo con ellos. Un gran ejemplo es Rick Riordan, que es el autor de Percy Jackson, y él empieza con un personaje, con los personajes entre 12 y 13 años, porque sus lectores tenían más o menos esa edad. Y él ha ido creciendo con la saga es enorme y es increíble porque Rick Riordan escribe súper bien. Yo me he quedado ya en una parte de la historia, no he continuado con toda la saga porque es enorme, pero él ha crecido con sus lectores. Sus lectores ahora que empezaron con él deben estar pues en los 20 y tantos, ya probablemente pasando los 25 años y está bien porque él ha creado una comunidad con sus jóvenes lectores que ahora son ya ya casi un adulto. Le pasa también a Cassandra Clare, a la cual yo amo y adoro. Creo, no sé si es la 19ª vez que siempre cuento que soy súper fan de Cassandra Clare. Y ella empieza su saga principal, que es Cazadores de Sombra, como un fanfic del libro de la señora transfóbica. Y claro, empieza como un fanfic, ella lo cambia y ha empezado a crecer tanto sus personajes como sus lectores. Sigue estando dentro de lo que es literatura juvenil, pero cuando empiezas con el primer libro y con los que ya te estás encontrando en los últimos años,
te das cuenta de que ella ya está escribiendo para los chicos que han ido creciendo con ella. En fin, eso es entonces el episodio de hoy de Soltera con Gatos. Ha sido un gran disclaimer de aclaración. La verdad es que yo he trabajado en varios años en ferias y a veces pues he visto a niñas pidiendo libros que probablemente para su edad no es lo que deberían de leer, pero tampoco uno puede ir en contra de la decisión de los padres, ¿no? O sea, uno puede comentar un poco de qué libro mejor sugiere, pero al final la decisión de compra es del padre y de los hijos en modo influencia. Así es que averigüen, revisen qué es lo que van a comprar, pero no con un tema de censura, sino más bien de conversar. O sea, este episodio en lo absoluto es, no lean estas cosas, sino más bien es, conversen por qué están leyendo, por qué les llama la atención, por qué sus amiguitas están leyendo este libro. Y eso, creo que lo valioso aquí es conversar. Así es que nos vemos el próximo viernes, ahora sí, con un episodio sobre recomendaciones de libros para leer, para regalar. Y será hasta el siguiente viernes a las 6:55 de la mañana. Gracias nuevamente por estar aquí, por escuchar el episodio. Y si pueden recomendarlo, postearlo, se los agradeceré un montón porque al final todo esto crece con el boca a boca. Así es que gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes. Disfruten su lectura. Chao, chao.